Radio Panamá, estamos a esta hora conversando y agradecemos que nos haya recibido el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Presidente, gracias por estar en Radio Panamá y gracias por recibirnos. Con mucho gusto, encantado siempre. Presidente, el país en este momento vive un momento sin precedentes en torno al tema portuario. ¿Cómo podemos analizar lo que está ocurriendo tanto con Panamá? Muy positivo. Yo creo que el momento del tema portuario es una grandísima oportunidad. Usted sabe que yo he criticado muchísimo la forma como ese contrato se degeneró, dándole la famosa equiparación y posteriormente creando una serie de empresas que, mira tú, hoy, dice el periódico que muchos de los trabajadores del puerto no son empleados de PPC, sino de empresas que ellos crearon para mermar los ingresos netos. O sea que, mire, yo creo que tenemos una gran oportunidad, no solamente de reorientar el tema logístico de los puertos, sino crear nuevas riquezas. Y además tenemos un par de puertos pendientes que ellos se venían oponiendo que también debemos hacer. Estaba leyendo un poco la historia y el desarrollo que usted hacía en otros espacios y observaba cómo fue la licitación para la llegada de Panama Ports a Balboa y a Cristóbal, cómo fue el tema de Manzanillo en su momento, cómo Panama Port o Hutchinson recibió la infraestructura que ya había allí. Y este cambio en torno a la ganancia y al nivel país o a la ganancia del país se ve en el 2022, cuando ellos deciden hacer esa modificación avalada por Panamá en torno a los pagos y a las ganancias. Claro. ¿Fue ahí el espacio donde se dio ese quiebre de Sí, por supuesto. Mire, país? lo que pasa es que, visto en retrospectiva, 30 años después, tú dirás, bueno, lo que pasa es que ahora, claro, lo que se contrató en el 97 no era lo mejor. Bueno, sí, lo que pasa es que en el 97 no había el trasiego de contenedores que tenemos en este momento. Era un puerto donde llegaba uno que otro barco de vez en cuando a desembarcar un contenedor y graneleros que traían granos para Panamá pero era solamente del mercado local. Hay que ser muy claro en unas cosas. Mire, verdaderamente el hub que tenemos no lo creó el gobierno, ni el mío ni ninguno de los otros. Lo crearon las empresas que están trabajando en los muelles. Y ahora sí tenemos un hub que debemos potenciar mucho más. Pero aquel contrato del original pudo haber sido modificado en su momento, en vez de haber dado una prórroga automática diciendo que se había cumplido con el contrato, que ni siquiera era el original. Porque el contrato que se volvió a dar la concesión por 25 años fue el contrato reformado, donde se metió el tema de la equiparación, se quitó los 22 millones de dólares indexados por inflación todos los años, que son, fíjate tú, 22 millones por 25 años. Solamente ahí tienes 400 y tantos millones de dólares que dejaron de pagar. Y creo que eso debió haberse sentado y decir, no señor, ustedes no han cumplido con este contrato, estamos dispuestos a negociar con ustedes o con cualquiera un contrato de mejores formas para la República. Se critica mucho esa prórroga que se dio en el gobierno de Laurentino Sí, por Cortizo. supuesto que sí, yo la critico también. ¿Hubo falta de negociación? Es decir, ¿se hizo algo automático? Yo no entiendo cómo tú puedes haber dicho que se cumplieron con los contratos originales si ya no existían los contratos originales. Vamos a ver, ya no había el 10% de los ingresos brutos para el Estado. Se había cambiado por el 10% de los ingresos netos. Ya no había los 22 millones de dólares más el índice de inflación para el Estado. Es decir, el contrato original se modificó totalmente. ¿Cómo vas a volver a extender un contrato que ya no existe? Realmente no hay. Ayer escuchaba los análisis, las palabras del presidente de la República, José Raúl Mulino, también del asesor para el tema portuario, Alberto Alemán Zubieta, una persona de mucha experiencia en estos asuntos, y relataban cómo fue el proceso. Por un lado, que el gobierno intentó negociar o intentó sentarse a conversar, a hacer llamadas con los dueños de Hutchinson para poder encontrar una transición, pero por el otro, cuando no hubo respuestas y la Corte falló, viendo el plano que se venía, se hizo una coordinación para decir, bueno, si la Corte lo declara inconstitucional, tenemos que entrar de alguna manera a los puertos para seguir operando estas terminales. Claro. Lo importante ahora es salvaguardar la operación portuaria. Sí, y potenciarla. Yo creo que nosotros tenemos la mejor posibilidad en los próximos 18 meses de lograr acuerdos que potencien para el beneficio de la República la concesión portuaria. ¿Qué rol juega en estos momentos, por un lado, una persona como el ingeniero Alberto Alemán Zubieta, pero por el otro, las empresas que tienen el nuevo contrato para operar los puertos, tanto Maersk como MSC? Sí, bueno, ellos van a operar en un periodo de transición y luego entraremos a una licitación, es lo que le entendí al presidente ayer.
Y en esa licitación, evidentemente, nosotros pretendemos que participen no solamente los dos que están ahora mismo administrando los puertos de Cristóbal y Balboa, sino que pretendemos que se invite o que participen otras empresas para poder tener un campo de donde escoger el mejor operario para los intereses de Panamá. Según el expresidente Pérez Valladares, ¿qué debe tener el nuevo operario que tenga la concesión de estos puertos de diferentes vías? Lo primero que debe tener es lo que no tuvieron estos, lealtad para con sus socios la República de Panamá. Ellos esta gente de Hutchison fue desleal en su comportamiento con Panamá. Así que lo primero que yo exigiría es que haya apertura clara, las cosas sobre la mesa y lealtad con los socios. Lo llevo hacia el otro plano, seguridad jurídica para las empresas. Fue el fallo de la mina y está pasando lo que ocurre todavía con First Quantum. El fallo de los puertos y ahora yo he dicho en broma y en serio que quizás la Corte debe ser la que negocie los próximos contratos de concesión, ¿no? Mire, es un tema que no me gusta tocar porque yo no entiendo eso, yo no soy abogado. Y sé, lo único que te puedo decir es que sí, bueno, hay que acatar el fallo de la Corte y punto. Dar las explicaciones que haya que dar, sobre todo en el tema de la seguridad jurídica para posibles inversores a futuro, pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Puertos en Corozal. Sí, claro. Más puertos en el Pacífico para Panamá. Claro que sí, todos los que quepan, claro que sí. Hay gente que habla de que es el canal de Panamá el que debería llevar a cabo eso, porque el canal no maneja puertos. No, el canal tiene su operación muy clara, tiene la capacidad de manejar los puertos. Como estoy seguro que tendrá también la capacidad de manejar el oleoducto si es que se construye aquí, en el área del canal. Pero nosotros tenemos la autoridad marítima, que es la encargada verdaderamente de la administración portuaria. En base a este tema, expresidente, ¿cómo queda el país? Estamos en medio de un conflicto geopolítico Estados Unidos-China, China-Estados Unidos, donde ellos se dan la mano en algún momento, pero Panamá intenta no quedar en el medio. ¿Cómo analiza la situación? No, nosotros siempre tenemos que tener como objetivo la prioridad panameña. Nosotros no podemos pensar en alinearnos ni con un lado ni con el otro. Yo creo que nosotros tenemos que mantener siempre como nuestro objetivo priorizar lo que nos interesa a nosotros los panameños. A mí me llama la atención, por ejemplo, que China no haya querido suscribir el Tratado de Neutralidad. Eso para mí es algo que, tú sabes, que no me gusta. Yo quisiera que hubiese el supuesto compromiso de amistad que siempre existe entre nosotros, bueno, que también lo demuestren suscribiendo el Tratado de Neutralidad para estar seguro que nuestro canal le servirá a la humanidad entera sin rasgo político, ¿no? Estamos hablando en torno al tema de Panama Ports, hablamos recién de China y Estados Unidos, pero hay voces que dicen cómo puede ser lo que salió en medios, que primero se enteró en Estados Unidos la gente de que en Panamá va a tener un fallo y luego lo subimos en Panamá. Pregúntale a la gente de la Corte, yo no tengo la menor idea. ¿No genera suspicacia ese detalle a nivel mediático, no? Yo hubiera preferido que no fuera así, para ponértelo positivamente. Pero tú no puedes suponer que siendo tantos los que conocen lo que está pasando en la Corte, no haya alguien que filtre la información. Bueno, desafortunadamente o afortunadamente no se ha investigado. Yo lo hubiera investigado, porque yo quisiera saber cómo se enteraron antes de que se hiciera público el fallo, ¿no? Pero bueno. Usted decía recién, Panamá tiene que preocuparse de lo que realmente necesitan los panameños. ¿Qué es lo que necesitan los panameños? Empleo de riqueza, bien pagado, oportunidades de trabajo, potenciar al máximo nuestra posición geográfica, que no es solamente el canal, tiene una serie de posibilidades, superar el nivel educativo que tenemos para poder tener acceso a esas oportunidades de trabajo. Yo creo que eso es lo prioritario para nosotros. El Ejecutivo lleva a cabo consultas para una reforma de la educación. ¿Cómo analiza usted el tema? Es absolutamente necesaria. Mire, yo fui ministro de Hacienda y Tesoro, en ese tiempo se llamaba así ese ministerio, cuando se derogó la famosa reforma educativa, que se dijo que se iba a suplantar inmediatamente. Ese fue en el gobierno del expresidente Royo. Fíjate usted el tiempo que ha pasado y seguimos manejándonos con un sistema educativo obsoleto de aquel entonces, mucho más obsoleto ahora. Yo tengo la esperanza de que ahora se pueda concretar las reformas que necesita urgentemente el sistema educativo panameño para poder tener educadores de calidad que enseñen lo que necesita el país con alta calidad competitiva. El problema es que no pudimos capacitar a los educadores o que estamos enseñando con una metodología desfasada. Las dos cosas. Mire, además que hay que enfocar los incentivos educativos hacia las profesiones u oficios que tienen un mercado laboral adecuado. Van a decir que yo soy
abogado, pero pregunto yo, ¿hasta cuándo vamos a estar produciendo abogados en el país? ¿Por qué no estamos pensando en producir ingenieros, en producir técnicos? Esto que en muchas ocasiones las profesiones técnicas tienen mucha mejor compensación hoy en día que lo que tienen los profesionales de otras disciplinas. En fin, yo creo que el sistema educativo, cada niño y cada joven puede estudiar lo que le dé la gana, pero tú puedes incentivar profesiones que tú sabes que van a ser bien remuneradas una vez se logre su graduación. ¿Cómo debe ser ese proceso de reforma de la educación para Pérez Valladares? Bueno, para mí tiene que haber una propuesta concreta del Ejecutivo. Creo que debe ser debatida, no solamente con los sindicatos, ellos dicen gremios, bueno, con los gremios educativos, creo que debe ser debatida en toda la sociedad. Porque al final y al cabo, los que se benefician o se perjudican son nuestros hijos, nuestros nietos, y en el caso mío, mis bisnietos. O sea que sí, evidentemente es un proceso que tiene que ser una propuesta y un debate nacional. Me decía una persona adentro del tema educativo de otro día, nuestro principal problema es que nuestros docentes no avanzan al ritmo de la tecnología. Entonces tenemos estudiantes que están acostumbrados a estar con el celular todo el día, pero seguimos dando clases al estilo oratoria. Sí, así es. Eso es parte del problema. Y yo creo que, bueno, tú sabes que lo natural, lo normal en el ser humano es oponerse al cambio. Pero en este caso es absolutamente necesario. Y habría que buscar incentivos y formas de lograr ese cambio, por ejemplo, con mejorar los niveles de ingreso de aquellos educadores que accedan a un nivel técnico superior, que tengan la capacidad de enseñar lo que se está enseñando a nivel mundial en las mejores universidades y escuelas secundarias en el mundo, y no a los otros. Los que se quieren quedar rezagados, bueno, eventualmente el sistema los sacará. Pero sí, evidentemente hay que hacer un esfuerzo por convencer a los educadores de la necesidad urgente de subir la calidad de la educación. ¿Tenemos una educación politizada? Yo no creo que politizada, los gremios son politizados, la educación no. ¿Y el joven, el estudiante, en qué espacio queda en este momento? El joven tiene que evaluar muy bien con sus padres cuál es la profesión que le gusta y cuál es la profesión que tiene futuro. Yo creo que eso es fundamental. El gobierno, a través del asesor por temas constitucionales, el doctor Miguel Antonio Bernal, quien tiene años desarrollando el tema, lleva a cabo consultas para una constituyente, para hacer cambios en la Constitución. Lo anunció el presidente el pasado 2 de enero en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su posición respecto al tema? Yo pienso que nosotros sí necesitamos hacer algunos ajustes constitucionales. Yo no estoy de acuerdo con Miguel Antonio y su propuesta de hacer una asamblea constituyente nueva. En primer lugar, porque ¿quién te garantiza que esa asamblea constituyente nueva electa como elegimos los diputados va a ser diferente a lo que tenemos como Asamblea Nacional? Yo creo que lo que usualmente se ha hecho en este país es tener una propuesta del Ejecutivo que se discute de cambios constitucionales y se lleva a un referéndum. O se busca la forma constitucionalmente de hacerlo. Pero eso de elegir una asamblea constituyente, yo estoy totalmente en desacuerdo. Además de que eso rompe totalmente la continuidad del proceso político y gubernamental del presidente. O sea, quedaría inmerso en una discusión política por meses. En esa misma línea, se está buscando hacer reformas electorales que siempre terminen en la Asamblea y adaptadas a los que los diputados quieren y desean de turno. Tú sabes cómo es la democracia, no es la ley de la mayoría. Los que tienen mayoría mandan. En ese camino le quiero preguntar, ya hablamos de constituyente, hablamos de reformas electorales, pero hay quienes dicen, y le pregunto por su experiencia recorrida, que un presidente tiene 2 años para poder ejecutar la parte fuerte de su gobierno, que luego de la mitad del segundo año arranca como que la disputa electoral entre aquellos que quieren hacer política desde ese momento y cada vez le cuesta más poder ejecutar. Ya este gobierno llevó a cabo las reformas del Seguro Social, habla de la reforma de la educación. ¿Hasta qué tiempo le quedaría al gobierno de José Raúl Mulino para poder hacer los cambios que realmente necesitan? Hasta el último día de su gobierno. ¿Aunque tenga costo político? Pero si todo lo que tú haces tiene costo político. En este país, además, contrario a lo que yo pensaba que nos convenía, no hay reelección presidencial. O sea que ¿para qué tú quieres acumular ventajas políticas si no lo vas a usar para ti mismo? Y no hay, históricamente, la historia nuestra es que los partidos políticos tampoco repiten. Así que de manera que tú tienes que llevar adelante tu programa
de la mejor forma posible y hasta el último día de tu mandato. ¿Cuál fue el mayor error de Laurentino Cortizo como presidente de la República? No me pongas a criticar a un compañero. Yo tengo por norma no criticar ni a miembros de mi partido y mucho menos al expresidente de la República. Ni aunque hablen de persecución política. No importa, no hablo. Le pregunto de minerías, Minera Panamá. ¿Qué debe hacer este gobierno con la mina? Abrirla en mejores condiciones de las que teníamos. Tienen toda la oportunidad para hacerlo y creo que es una riqueza que hemos perdido y son una cantidad de empleos bien remunerados que necesitamos. ¿A través de una asociación público-privada? Puede ser, pero también puede ser una concesión, puede ser un contrato. Hay diferentes formas, lo que sea más conveniente, ¿no? Ya en la parte final del tiempo que nos ha concedido, si le pregunto las 3 prioridades que debería ejecutar Panamá en este momento para avanzar, que es lo que en realidad todos queremos. En mi mente, educación. Segundo, potenciar nuestra situación geográfica. Mira que la situación geográfica no es solamente el canal. Tercero, establecer rubros en el interior donde podamos tener capacidad competitiva. Ejemplo, yo soy caficultor, sí. Bueno, ejemplo, nosotros tenemos el mejor café del mundo y tenemos áreas permanentemente posibles de incrementar esa producción caficultora. Mire, las tierras altas de la comarca Nove Buglé se prestan perfectamente bien para café y cacao. Ahí no se siembra eso. Tenemos que potenciar toda nuestra posición geográfica para poder seguir adelante generando los empleos necesarios para nuestra población. El presidente y rápidamente habló de una retorsión para, por ejemplo, la Unión Europea por mantener a Panamá en lista. ¿Está de acuerdo con yo eso? lo que no sé es cómo vamos a hacer una retorsión contra los 2 señores que están manejando los puertos, las 2 empresas que son europeas, ambas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo lo entiendo perfectamente bien. O sea, bueno, vamos a aclarar. Yo entiendo que estas empresas que están manejando los puertos, primero es temporal y segundo no es una licitación. Y lo que el presidente dijo es que no podrán licitar en obras públicas. Bueno, esta no es una licitación. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que sí. Yo creo que estar en estas listas discriminatorias es injusto para la República y el único mecanismo que tenemos de protestar es justamente donde ellos quisieran participar en las licitaciones de obras públicas en Panamá. Expresidente Ernesto Pérez Valladares, gracias por estos minutos. Con mucho gusto, en Radio encantado Panamá. siempre. Ojalá podamos entrevistarlo nuevamente. Gracias.